Un cordial saludo para todos. A continuación les presento a 5 excelentes psicólogos, que vienen de Colombia, para explicarnos la relación que existe entre el aprendizaje y la educación, referente al paradigma conductista. Por lo tanto, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. A la doctora Franci. A la doctora Jimena. A la doctora Sandra. A la doctora Natalia. Y al doctor Roberts. Ellos empezarán hablando de los psicólogos Presi, Skinner y Crowder, mostrando la gran influencia de estos a la educación actual. Por lo tanto, vamos a empezar con esta hermosa conferencia. El aprendizaje y la educación han sido temas de suma importancia para psicólogos y las diferentes escuelas durante muchos años. Teniendo en cuenta el aprendizaje y el cómo se educa, han dado respuesta a interrogantes y a su vez han dado paso a otros interrogantes. Así pues, en el enfoque conductual se han esforzado en tener en cuenta en el aprendizaje la conducta del estudiante, en el cómo exterioriza a través de medios observables y medibles, enfocándose en el estímulo, la respuesta y el refuerzo. En la historia, el aprendizaje y la educación han dado pasos significativos desde sus comienzos, gracias a buenos psicólogos, como el psicólogo estadounidense Sidney Presey, en 1920, siendo profesor de psicología educativa en la Universidad de Ohio, Estados Unidos. Estando allí, se preocupó por sus estudiantes y, motivado porque aprendieran mucho más, se enfocó en rutinas de enseñanza por medios mecánicos. Esto tenía en cuenta el procedimiento para el dominio de la ejercitación y el material informativo, que en muchos casos es simple y claro, como para permitir el manejo de muchas rutinas de enseñanza por medios mecánicos, creando así la máquina de enseñar. Esta, a simple vista, se pareció a una máquina de escribir muy antigua. Se caracteriza por tener 4 teclas y una ventanilla, por donde se observa una pregunta con 4 respuestas opcionales, y consiste en que el alumno hunde la tecla a la respuesta que cree que es correcta. La máquina registra la respuesta en un contador y da paso a la siguiente pregunta. Al terminar el test, se coloca la hoja de examen en la máquina y el contador anota la puntuación en la hoja. Al realizar este proceso, Sidney Presey decidió tener en cuenta las 3 leyes de Thorndike para maximizar el aprendizaje. Estas leyes son: la ley reciente, consiste en que la respuesta más reciente domina la repetición. La ley de efecto, consiste en que la repetición de una respuesta normalmente conlleva a un efecto que se da de forma negativa o positiva. En este punto es donde Sidney Presey tiene en cuenta tener doble respuesta, dando a la opción de elegir la respuesta entre varias opciones o posibilidades. La ley de ejercicio es la asociación entre el estímulo y la respuesta, que se fortalece en la repetición. Al ver su invención, Sidney Presey declaró que este dispositivo puede quitar la carga de los hombros a los maestros, tanto como fuese posible, y para darles la libertad para actividades de inspiración y de estimulación del pensamiento, que probablemente es la función real del maestro. Sidney Presey pensó que iba a ser una gran invención y una gran revolución con su máquina de enseñar, la cual no se le prestó atención por la crisis económica por la que pasaba Estados Unidos en 1930. Skinner hace importantes contribuciones en el texto programado y hace para esto o diseña la máquina de enseñar, lo cual consistía en un artefacto que utiliza el principio de la conducta para mejorar el proceso del aprendizaje. Dicha máquina consistía en una caja
donde el profesor introducía una hoja con todos sus conceptos que el alumno o el estudiante debían aprender, y otra lámina donde se podía ocultar el texto. El estudiante lo que tenía que hacer era leer dicho texto que se encontraba en la caja. Él tenía que ir escaneando cada una de las respuestas a las preguntas que aparecían allí. El estudiante para esto rodaba la máquina y si la respuesta era correcta pasaba a la siguiente, pero si la respuesta era incorrecta se devolvía al texto, debía el estudiante nuevamente leerlo para empoderarse de él y mejorar su aprendizaje. Skinner se basa en la teoría de Prezi para diseñar esta máquina de enseñanza, pero existía una diferencia, y la diferencia consistía en lo siguiente, que las preguntas que diseñaba Skinner pues estaban dadas con unos espacios en blanco para que el estudiante las completara. Cuando el estudiante ya completaba ese espacio en blanco, pasaba a la siguiente pregunta y en la siguiente pregunta encontraba la respuesta de la primera. Es así, pues, que la pregunta es el estímulo y la respuesta es el refuerzo. ¿Esto para qué? Con el fin de estimular al estudiante a que aprenda a su ritmo, era algo programado, secuencial, y utilizó unos principios. El principio de reforzamiento diferencial, moldeamiento progresivo, análisis de tarea, ayuda y desvanecimiento del aprendizaje sin error, y estos conceptos aún se utilizan en la actualidad, en la educación hoy en día. Es importante tener en cuenta que la hija de Skinner también hace unos aportes valiosos, Juliet Vargas Skinner. Ella se dedicó a diseñar un programa educativo donde la educación fuera individualizada, con unos objetivos concisos y con unas tareas y actividades que fueran claras y oportunas. Esto con el fin de que el estudiante aprendiera a su propio ritmo. Esto se daba de forma oral, de forma escrita, en una filmación, en unos gráficos, y esto lo que hacía era que el estudiante pues aprendiese mucho más rápido y mucho mejor. And a 1, 2 step, and a 1, 2 step. Norman Crowder fue contemporáneo de Skinner, que también basó sus trabajos en el conductismo, es decir, en la conexión estímulo-respuesta o respuesta condicionada. Sin embargo, había una gran diferencia con Skinner, ya que el método se adopta al alumno, no el alumno al método. Al igual que Skinner, Crowder trata de llegar a un método de enseñanza individual en el que no sea necesario el profesor. Es decir, que Crowder y Skinner tienen el mismo objetivo. La diferencia más significativa entre ambos métodos es que Skinner elabora el programa de enseñanza para que el alumno construya una respuesta correcta. Sin embargo, Crowder utiliza la respuesta para elaborar el programa de enseñanza. Esa es la máquina de enseñar de Crowder. Es un simulador que describía una determinada avería y el usuario debía realizar una serie de pasos para tratar de repararla. Cuando el simulador finalizaba la exposición, se presentaban en un panel varias posibles alternativas, entre las cuales el usuario debía de elegir una. Cada una de las posibles alternativas representaba una acción o un paso concreto que debía realizar el usuario para reparar la avería. Si el usuario seleccionaba la acción correcta, significaba que el usuario había realizado el primer paso para reparar la avería y el proyector le presentaba una película en la que simulaba la ejecución del paso realizado. Después se presentaba en un panel una serie de alternativas entre las que el usuario debía de elegir una para realizar el siguiente paso. Si el usuario elegía las opciones correctas, el simulador continuaba hasta que se reparaba la avería. Se puede concluir que en este caso de que un usuario de la máquina de Crowder elija correctamente todas las opciones, estaría comportándose igual que un usuario de la máquina de enseñar de Skinner. Cuando el usuario de la máquina de Crowder elegía una opción incorrecta, entonces se ponía en marcha el proyector y mostraba una secuencia que trataba sobre las consecuencias de su elección, que por lo general desastrosas para el dispositivo a reparar.
La secuencia correcta trataba de demostrar al usuario que la respuesta era errónea y corregir ese error. Se supone que después de esta secuencia correctora, el usuario no volvería a cometer el mismo error, posiblemente cometería otros pero diferentes. Esta máquina tenía preparada una secuencia correcta para cada opción que se presentaba al usuario. En conclusión, Crowder utiliza las respuestas erróneas para realizar nuevas explicaciones, y el objetivo era corregir el error que había cometido el alumno, por eso importaba mucho el contenido de la respuesta errónea. Crowder sostenía que los errores no perjudican el aprendizaje si se corrigen a tiempo, y no se basa en ninguna teoría de aprendizaje para formular su método de enseñanza. And a 1-2 step and a 1-2 step. Antes del surgimiento del conductismo, el aprendizaje era concebido como un proceso interno y era investigado por el método de la introspección, en el que se le pedía a las personas que escribieran lo que estaban pensando para así sacar conclusiones. A partir de esto, nace el conductismo como un rechazo al método de introspección y con una propuesta de un enfoque externo donde las mediciones se realizan por medio de fenómenos observables. De manera que el marco educacional de la teoría psicológica del aprendizaje que propone el conductismo está centrada en el comportamiento del individuo frente a las influencias del ambiente. Por lo tanto, el aprendizaje es la modificación del comportamiento mediante instrucciones, estímulos y condiciones de reforzamiento, método que garantiza que el alumno aprenda. Una de las contribuciones más grandes del conductismo al ámbito educativo es lo que se ha denominado enseñanza programada, que consiste en programar el aprendizaje con una secuencia de pequeños pasos con un gran número de refuerzos. Se divide el conocimiento en tareas o módulos y el alumno debe superar cada uno para continuar con el siguiente. Se definen objetivos y luego el alumno deberá ser evaluado. Se entiende que el conocimiento se ha adquirido eficientemente si el alumno es capaz de responder adecuadamente a lo propuesto por el docente. Este sistema pedagógico, ampliamente desarrollado por uno de los principales representantes de la corriente conductual, Burrhus Frederick Skinner, es empleado en la educación actual. La educación ha adoptado del conductismo el moldeamiento como técnica para reforzar las conductas deseables e ir acercando al estudiante al comportamiento deseado. El docente juega un papel central en el proceso del aprendizaje. Monitorea el rendimiento de los estudiantes corrigiendo o aprobando sus respuestas. Administra los refuerzos o castigos para modificar la conducta del alumno. Y presenta de manera clara y detallada los objetivos del programa y verifica que se cumplan. Yeah, woohoo! Hola estudiantes, la tarea para hoy era aprenderse las tablas del 2. Espero que estén preparados. De todas maneras, las personas que fallen ya saben las consecuencias. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿O hay que gritarles? Sí, querido profesor. A ver, Catalina, dígame cuánto es 2 por 2. ¡Pero rápido! Querido profesor, 2 por 2 es... 2 por 2 es 4. Sí, señor, es 4. ¡Qué bien, me acordé! Muy bien, Catalina. Por ser tan filosa, tendrás una nota extra en tu examen final. Te felicito y espero que sigas así. Ahora es el turno de Sebastián. Sebastián, dígame cuánto es 2 por 5. Otra vez yo. Y siempre me toca la más difícil. 2 por 5 es 15 menos 5, o sea 10.
Sí, profesor, son 10 manzanas. Eso creo pues. Sebastián, espero que te prepares mejor, ya que te veo con muchas dudas para contestar, pero vas por muy buen camino. Sigue así y serás una grande persona. Bueno, esa recocha pues. Vamos a concentrarnos, muchachos. Joana, usted que habla tanto, quiero que me diga cuánto es 2 por 1. 2 por 1. La verdad, profesor, no me acuerdo. Se me olvidó. No, Joana, ahí está pintada usted. La verdad, si sigue así, te vas a tirar el año, porque tienes muchas notas malas en este periodo. Y como bien lo sabes, yo no tolero las personas irresponsables, así que póngase las pilas o si no, pierde. Usted es la principal perjudicada en esta situación, Joana. Piénselo. Es momento para que cambie. Sí, profesor Robert. Tiene razón, debo cambiar y mejorar mi comportamiento en clase. Desde hoy en adelante, voy a ponerme las pilas para estar al nivel de mis otros compañeros. Por hoy no preguntaré más, pero para la próxima clase preguntaré la tabla del 9 a las personas que no participaron hoy, como lo son Diego, Fernando y Gloria. Atención, compañeros, quería mostrarles las notas hasta el momento. Para los que van bien, sigan el rumbo, y los que van mal, luchen por mejorar. Acá están estipuladas las notas del parcial de opción múltiple que les hice la semana pasada. Me dejaron hablando solo otra vez. Siempre me pasa lo mismo, después de que suena ese bendito timbre. Good job.